conferencia titulada Nanotecnología aplicada a la medicina, caso de detección temprana de cáncer con tecnología limpia. En este caso, nuestro conferencista es egresado de la Universidad de Sonora como licenciado en Física y licenciado en Derecho. Es maestro en Ciencias y Física por la UNAM y tiene un doctorado de Física por la Universidad de Nueva York. Asimismo, cuenta con un diplomado en Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual avalado por la UNAM, INPI, ILCE y la NUYES. Él participó activamente en la creación de la línea de investigación relacionada con el estudio de fenómenos termoestimulados en sistemas micro y nanoestructurados para el uso en detección y dosimetría de radiación ionizante. También ha participado activamente en órganos colegiados en dependencias como el CONACYT y la SEP. Ha sido miembro del Comité de Seguimiento Académico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro de la cartera de evaluadores de CONACYT, miembro del Comité de Evaluación del Programa Nacional de Posgrados 2002 de la SEP y CONACYT y miembro de la Comisión Dictaminadora del SNI Área 1, miembro del Comité de Evaluación del Programa Integral del Fortalecimiento Institucional 2002, SEP y CONACYT. Debido a sus logros de investigación, ha recibido la distinción de investigador distinguido en los años de 1996, 1998, 2006 y 2007 por parte de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora. Ha sido distinguido con el nombramiento de investigador nacional nivel 3 a partir del año 2005 y permanece vigente en dicho nivel. También ha sido distinguido por el Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento de miembro de la Comisión Dictaminadora del Área 1 durante el periodo 2010-2012. Ha dirigido un total de 27 tesis de nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, además de participar directamente en la asesoría de varios estudiantes de la Universidad de Sonora y de instituciones de educación superior del país. Ha realizado 162 publicaciones científicas en revistas internacionales con arbitraje de pares y se ha presentado en 170 congresos nacionales e internacionales. Con ustedes del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora queda el doctor Marcelino Barbosa Flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su amable presencia y la oportunidad de charlar con ustedes en relación a un tema de investigación científica que mundialmente tiene una significancia extraordinaria. Es un área de investigación, es un área de creación de conocimiento que vincula la física, la biología, la química, la ingeniería y sobre todo la medicina. En esta ocasión trataremos de enfocar la charla con el único objetivo de entender los aspectos básicos que tienen que ver con la nanociencia, la nanotecnología y una aplicación muy importante en la actualidad que tiene que ver con la biomedicina. ¿Qué es la nanotecnología? Realmente la nanotecnología, para definirla, tiene que ver con aquellos aspectos en los cuales involucran átomos, involucran dispositivos del orden de nanómetros, 10 a la menos 9 metros, ¿no? Pero que además tienen ciertos tipos de propiedades y características muy diversas del tipo luminiscente, pueden ser funcionalizables, ligadas a cierto tipo de antígenos o proteínas, de tal manera que pueden hacerse completamente biocompatibles. Pueden funcionar como dispositivos con tareas expresas, pueden ser transportadores de fármacos, pueden ser sistemas del tamaño de una célula e inclusive todavía más pequeños que sean capaces de enviar información sobre la presencia de una célula de cáncer en algún órgano determinado. Este tipo de dispositivos involucra materiales y funciones específicas. Vamos a ponernos en perspectiva. Miren, este es el tamaño de la Tierra, 10 a la 7 metros. Si hacemos una reducción de 10 millones de veces más pequeños, obtenemos dimensiones del orden de centímetros. 1.000 millones de veces más pequeños nos da la sensación de tener un sistema del tamaño de nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Es decir, una milésima de micra. Es el tamaño de ciertos compuestos de carbono como los fulerenos, que fueron bastante atractivos desde su invención y tienen una gran aplicación práctica, como lo vamos a ver.
La escala nanométrica, estamos interesados en la creación de dispositivos del tamaño del orden de 1 nanómetro a 10 nanómetros o pueden ser un poquito más grandes, por ejemplo, del orden de 10 a la 4 nanómetros que tiene que ver con el tamaño celular o el tamaño de los glóbulos blancos. Vean ustedes que realmente para poder crear dispositivos a una escala celular o más pequeña que ella, pues tienen que ser realmente de tipo mucho más pequeño que una molécula. Aquí podemos obtener una diferenciación en los tamaños, pero generalmente el tipo de dispositivos y sus funciones son los puntos característicos de estos nanodispositivos. Podemos tener dispositivos a escala nanométrica que consisten, por ejemplo, en los llamados nanoporos, que nos permiten secuenciar el ADN. Podemos utilizar moléculas llamadas dendrímeros que tienen una enorme cantidad de posibilidades de acoplarse con antígenos, con proteínas que pueden jugar el papel de informadores, de obtener información de tipo celular, pero también pueden detectar y crear medios de contraste adecuado para lograr una imagen celular mucho más nítida, de mejor calidad, que ayuda mucho en la detección. Hay una gran cantidad de sistemas que se basan en nanotubos, pueden ser nanotubos de carbono, pueden ser nanotubos de óxido de zinc, óxido de titanio. Una diversidad de materiales también son utilizados para producir puntos cuánticos, que son esencialmente nanopartículas. Hay una diversidad también de clases de nanopartículas y estas pueden también ser objeto de investigación a nivel celular para que sirvan como detectores de procesos fisiológicos que se encuentran en el cuerpo humano. Pero fíjense entonces, la idea es a partir de sistemas nanoestructurados que implica primero sintetizarlos, fabricarlos en el laboratorio. Una vez fabricados tienen que funcionalizarse adecuadamente para acoplarse a nivel celular sin ningún problema patológico. Se utilizan muchos mecanismos para poder crear ligandos que sean susceptibles de permitir el acceso de esa nanopartícula, que en principio puede ser un óxido metálico y puede ser tóxico. Una vez que esa nanopartícula se le arropa con un material biocompatible y se le colocan algunos tipos de sensores para poder observar propiedades y fenómenos celulares, uno también puede utilizar ese tipo de dispositivos con elementos que existen actualmente en la biología y en la medicina. Antígenos, proteínas, cualquier tipo de receptor de carácter celular puede ser acoplado a un sistema de nanopartícula. Miren, la nanotecnología y la nanociencia tiene un viejo pasado. Esto es de la Edad Media. Cuando ustedes van a París y visitan la Catedral de Notre Dame, van a observar hermosos vitrales, los cuales tienen una diversidad de colores y cambian conforme transcurre el día y conforme se ilumina con distintos tipos de luz y conforme cambia el ángulo de incidencia de la luz sobre estos sistemas. Ocurre que esto es de la Edad Media y fueron construidos con coloides, con nanopartículas de oro, con óxidos de oro, a partir de ácido aórico, de tal manera que una vez combinados con otros elementos como boro, como estaño, adquieren una coloración distintiva y son bellísimos observarlos. Este es un caso famoso. En principio, esto es lo que se llama la copa de Licurgos. Se encuentra en el Museo Británico de Londres. En uno de mis viajes a Europa, uno de mis objetivos era observar la copa de Licurgo y es sorprendente porque conforme ustedes cambian de posición, al estarla observando, hay una diversidad de colores que uno tiene presente y que la hace bella por esas características. Es el caso que esta copa fue diseñada con nanopartículas de oro. Estas nanopartículas de oro tienen la propiedad de que interaccionan y absorben de manera distinta la longitud de onda, de tal manera que al cambiar la absorción cambia la coloración aparente que uno observa.
es una de las propiedades más importantes de las nanopartículas. Absorben en una longitud de onda determinada, la cual está controlada y depende del tamaño de la nanopartícula, de la forma de la nanopartícula. Una diversidad de aplicaciones aparecen de este fenómeno que, como ustedes pueden observar, era una práctica muy conocida en las artesanías de la Edad Media. Fíjense, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la copa de Licurgo con el cáncer? Por supuesto, si utilizan este tipo de copas, ustedes con vino, cerveza o alcohol, con toda seguridad van a tener cáncer. ¿Qué tiene que ver la copa de Licurgo para combatir el cáncer? Pues ocurre que las nanopartículas de oro, tal cual como las que están incluidas en esta copa, pueden ser utilizadas ahorita en la actualidad para detectar el cáncer, para lograr una imagen del tumor canceroso de alto contraste y también para proceder de inmediato a una identificación celular del cáncer y por otro lado al tratamiento. Eso es lo que permite la nanotecnología actualmente en el área de la medicina. Voy a tratar de explicar eso en términos propios para entenderse, adecuados. Sin embargo, quiero hacer también la advertencia que toda una ciencia atrás de estos descubrimientos, atrás de estos informes y artículos científicos, está llena la literatura. ¿Qué es lo que queremos en última instancia con las plataformas nanoestructuradas? Lo que queremos hacer es simplemente tratar de diseñar sistemas que puedan administrar fármacos a nivel celular. ¿Por qué es importante esto? Miren, en un tratamiento de quimioterapia se estima que entre el 90 y el 95% del material que se inyecta intravenosamente a la persona para combatir un cáncer efectivamente hace su trabajo. El resto, tal vez 5 o 10% es el que está trabajando. El resto simplemente o se diluye, ¿no? Y se logra desechar por el cuerpo humano o también afecta a las células sanas. Es el principal problema que tiene la quimioterapia actualmente, que incide sobre las células cancerosas de una manera muy ineficiente, pero también logra dañar el tejido sano. Entonces, las plataformas nanoestructuradas nos permiten a nosotros diseñar sistemas que pueden hacer la detección, proporcionar una imagen de alto contraste y de altísima calidad, detectar el cáncer y por otro lado proceder a la terapia del mismo, es decir, estas nanopartículas, además de cambiar el color cuando se les ilumina con luz, recuerden que la luz es un fenómeno electromagnético, de tal manera que lo que uno está observando ahí es una interacción de campos eléctricos y magnéticos con la materia. La materia está compuesta de átomos y de electrones, de tal manera que ese efecto de interacción electromagnética con los átomos es realmente un fenómeno físico muy interesante. Desconocido en la época en que los artesanos hacían estas maravillosas piezas de arte. Sin embargo, actualmente conocemos esos fenómenos físicos, se manejan en el laboratorio y la tecnología y la técnica está desarrollada a tal grado que podemos crear sistemas nanoestructurados en base a cualquier metal, a cualquier óxido, de tal manera que tenga propiedades de absorción que nosotros deseamos. Estas partículas también pueden emitir luz cuando se les envía luz, de tal manera que esa luz puede ser una forma de obtener una imagen del tumor. Estoy hablando de una práctica científica en vivo, de tal manera que la detección, la imagen y el tratamiento se puede hacer exclusivamente con una sola plataforma nanoestructurada al mismo tiempo y en vivo. ¿Qué es lo que significa esto? Que garantizamos nosotros, por ejemplo, un tratamiento directamente a la célula cancerosa, respetando a las células que no tienen o están afectadas de cáncer. Esas son las ventajas de la nanotecnología. Entonces, las principales aplicaciones están estas, fíjense, simplemente es poder desarrollar un sistema para liberar esos fármacos directamente a la celular, a nivel celular dañado de células cancerosas, evitando el daño a las células que están en buen estado. Estas células
pueden ser realmente destruidas simplemente bajo estos esquemas de una práctica ya muy comprobada en las técnicas médicas. La ventaja, repito, la ventaja es que el transporte de este sistema nanoestructurado es completamente seguro en concentraciones y tamaños adecuados y puede lograr una eficiencia del orden del 90% comparada con un 10% de los métodos tradicionales. Voy a hacer una referencia a cada uno de estos dispositivos de una manera rápida. La idea es darles una presentación sencilla para que entiendan ustedes los alcances y el estado del arte de los sistemas nanoestructurados. ¿Cómo funcionan? Fíjense. Hay unas nanopartículas que le llamamos puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos se logran crear en el laboratorio por métodos químicos tradicionales. Cualquier escuela preparatoria actualmente en sus laboratorios de química tiene todo lo necesario para estar ahorita en un proceso de síntesis de sistemas de nanopartículas. Pero en general hablo de ciertas partículas que son puntos cuánticos, pueden ser selenuro de cadmio, se utiliza mucho, pero puede ser cualquier material del tipo de llamados cristalinos de carácter, por ejemplo, el óxido de iterbio, el óxido de terbio, algunos otros cristales, una diversidad de materiales. Cualquier óxido, cualquier material, en principio se puede hacer su versión nanoestructurada del mismo. Los procesos químicos son estándar, son bien conocidos. Pero fíjense cómo funciona. Estos son los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos, la idea es atacar a las células de cáncer. Esto que está acá es una representación de las células de cáncer. Estas son las células sanas. Estos puntos cuánticos, en cuanto se les excita con luz, empiezan a hacer su tarea. Estos puntos cuánticos, ¿no?, en principio pueden llevar algunos elementos adicionales para poder visualizar simplemente cuántas células y el tipo de cáncer del cual está afectado las células. Por otra parte, es muy importante que este tipo de procedimiento a nivel celular permite conservar a las células sanas sin ningún efecto colateral. Repito, tenemos los puntos cuánticos, se introducen intravenosamente hacia el cuerpo, están funcionalizadas para que logren detectar cierto tipo de células cancerosas. Estas pueden excitar y dar información sobre el tumor canceroso. Fíjense lo que sucede. Lo que sucede es que esencialmente cuando tenemos nosotros la excitación, estos puntos cuánticos reaccionan y empiezan a emitir luz. Esa luz puede proporcionarnos una imagen adecuada de lo que es el tumor y todos los procesos tumorales a nivel celular. Esta es una información que viene directamente de nuestros laboratorios utilizando selenuro de cadmio. Simplemente hacemos unos cultivos celulares in vitro de células HeLa. Estas se involucran con los puntos cuánticos, de tal manera que cuando nosotros los iluminamos, la propiedad que tienen es que cambia su intensidad y la longitud de onda de la luz emitida. ¿Qué es lo que significa esto? Tenemos un cultivo celular con células de cáncer tipo HeLa, están incorporadas puntos cuánticos. Lo que sucede es que cuando iluminamos hay un calor que se genera y podemos detectar ese calor. Pero además, una vez que nosotros logramos crear condiciones de control adecuado, esta es una célula con los puntos cuánticos depositados, realmente lo que podemos hacer es una medición de la temperatura de la célula. Fíjense lo interesante, hay calor que se genera con la interacción de los puntos cuánticos de la luz, hay una información que tiene que ver con esa luz que podemos examinar y además podemos asociarla con la temperatura celular. Este tipo de nanotermómetros son capaces de dar información sobre la temperatura celular. ¿Por qué es importante la temperatura celular? Porque cuando se está generando un proceso de cáncer y hay células que están siendo dañadas, lo que ocurre es que esas células, por cuestiones metabólicas, requieren de mayor oxígeno y mayor número de nutrientes, de tal manera que eso únicamente se puede lograr con un flujo de sangre más amplio, más alto, de mayor volumen. De tal manera, fíjense que cuando hay más sangre y empieza a crearse un crecimiento desordenado de las células tumorales, se crea calor. Ese proceso metabólico crea calor y podemos realmente asociarlo con un padecimiento tumoral. Recuerden esto, porque una de las alternativas principales
para poder detectar el cáncer de manera temprana, con mucho tiempo de anticipación, es realmente lograr identificar el proceso inicial de creación de cáncer. El mismo proceso llamado en medicina de angiogénesis. Cuando ese proceso de vascularización se está creando, ligado al crecimiento desordenado de células de cáncer que requieren de mayor número de nutrientes. Calor es algo que nosotros podemos detectar con la ayuda de los sistemas de nanopartículas in vivo, en tiempo real y sin causar absolutamente ningún daño al paciente. Esto en términos hipotéticos, ¿no? Vean ustedes que realmente con estos puntos cuánticos de selenuro de cadmio, podemos medir la temperatura celular y eso es importante para estudiar procesos celulares. Miren, aquí están las células Gila, es una fotografía de laboratorio. Estos son experimentos hechos por nuestros estudiantes de doctorado, de tal manera que dentro vemos estas nanopartículas. Este es un cultivo celular. Las nanopartículas pueden funcionalizarse adecuadamente para estar alrededor de la célula o simplemente meterse al interior de la célula para obtener información del núcleo de la misma célula. En este caso se utiliza oro y en una versión de barritas de oro. Miren, esta es una dentro de la célula, ya están las barritas y todavía están esperando información nuestra. En el momento en que venga una luz sobre estas nanopartículas, podemos crear varias cosas. Podemos detectar el cáncer y podemos detectar aquellas células cancerosas, pero además, fíjense lo curioso, una vez que uno ilumina con longitud de onda adecuada estas células, la interacción de esa luz, ¿no?, esa energía electromagnética con el metal, incrementa la temperatura. Es importante observar que estos procesos pueden ser estudiados en términos de la potencia del láser que uno utiliza y puede causar diversos efectos. Miren, estos son los puntos cuánticos únicamente aquí. Vean ustedes que conforme están realizando un proceso celular, todo permanece tranquilo, pero en el momento en que uno utiliza puntos cuánticos y nanopartículas en forma de barritas, empiezan a penetrar la célula y eventualmente crea una situación de muerte celular. Cuando esta temperatura se incrementa en alrededor de 5 grados, podemos tener nosotros una evidencia de que el proceso celular de destrucción de células se ha llevado a cabo. ¿Qué tipo de nanodispositivos estamos utilizando actualmente o cuáles son los de interés? Pues nanodispositivos adecuados para que puedan penetrar al cuerpo humano sin causar daños tóxicos. Es un problema actual. Si estamos involucrados en introducir al cuerpo humano nanopartículas metálicas, pues tenemos que cuidar niveles de toxicidad, debemos de cuidar que efectivamente no causen daños colaterales. La introducción de metales intravenosamente son parte de procedimientos típicos en medicina, para el diagnóstico, para radioterapia. Pero ahorita, en la mayoría de los casos, no se utilizan sistemas nanoestructurados. Se utiliza gadolinio, se utiliza yodo, se utilizan otras sustancias en una versión macro o micro. De tal manera que las cantidades que se utilizan en algunos casos resultan ser tóxicas, que es un efecto que hay que cuidar. Cuando se está haciendo un diagnóstico de una tomografía computarizada con contraste, con material de contraste, por ejemplo gadolinio, hay que tener cuidado de la dosis del paciente, que no sea en exceso porque le puede causar daños renales muy severos. Pero entonces, fíjense, las nanopartículas nos permiten, ¿sí?, nos permiten identificar a las células normales de las cancerosas, nos permite también determinarlas prácticamente en la conformación que tienen, y por otra parte, si esa nanopartícula lleva algunas sustancias unidas para que nos pueda dar información imagenológica o pueda sentir el estado de la célula, esa información la podemos nosotros realmente evaluar en el laboratorio. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite hacer del paciente un estudio de diagnóstico. Este estudio de diagnóstico es importante porque cuando se utilizan los métodos tradicionales, prácticamente cada vez que hacemos un estudio a nivel de celular o en laboratorio, prácticamente destruimos la parte que estamos nosotros utilizando para el diagnóstico. Sin embargo,
Debido al control de los nanodispositivos a nivel nanoestructurado, las células del paciente pueden perdurar, no se afectan por los sistemas nanoestructurados, de tal forma que permite un diagnóstico mucho más adecuado en términos de utilizarlo de manera sucesiva sin ningún cambio. Miren, esto se encuentra actualmente en la literatura y son simplemente cantilevers, o que son simplemente vigas. Cada una de estas vigas puedes llevar anticuerpos o un grupo de proteínas adecuado y desarrollar una función especial. Esta es una célula de cáncer que cuando está en su proceso de desarrollo logra desarrollar cierto tipo de sustancias que uno puede utilizar estos sistemas nanoestructurados para exactamente caracterizar, detectar cada uno de estos componentes. Estos sistemas a nivel científico están siendo utilizados y son del tamaño de los glóbulos blancos. Fíjense, este tipo de información existe en la literatura científica. Los nanoporos. ¿Cómo se pueden hacer? ¿Qué función juegan los nanoporos? Los nanoporos son sistemas nanoestructurados de tal forma que realmente lo que se puede hacer es hacer una codificación del DNA a nivel celular. Fíjense, esto se hace a nivel dentro de la persona, se puede hacer completamente in vivo porque esta plataforma nanoestructurada contiene todos aquellos antígenos y anticuerpos, agentes monoclonales adecuados para hacer una codificación del DNA, identificar aquellos enlaces que están dañados y eventualmente producir una reparación de los mismos. Puede parecer ciencia ficción, pero los primeros dispositivos ya están en la literatura científica. Podemos detectar anomalías que tienen que ver con cambios o deformaciones genéticas. Estas nanopartículas son capaces de enviar la información al exterior. Por otra parte, dependiendo del tipo de lesión a nivel del ADN que exista, uno puede introducir allí una reparación misma. Podemos reparar prácticamente la célula con la ayuda de este tipo de dispositivos. Ahorita los nanotubos, ¿no?, para este tipo de dispositivos pueden identificar anomalías del ADN, mutaciones, y realmente pueden proceder a hacer un mapa genético de cuál es el estado del ADN, pero además puede realizar una reparación de eso mismo. ¿Cómo se logra esto? Miren, este es el caso típico de una nanopartícula, de una plataforma nanoestructurada. Realmente puede ser una nanoesfera de oro, pero esa nanoesfera puede tener en su interior, esta puede ser de 50 a 100 nanómetros, en su interior puede tener nanopartículas magnéticas, puede tener algunos otros sistemas de sondas para enviarnos una señal con la cual podamos identificar alguna propiedad característica, puede estar dotada de puntos cuánticos, pero además puede estar dotada de algunas proteínas, algunos ligandos para hacerlo biocompatible, y generalmente con péptidos se logra crear un gran dispositivo para poder hacer diagnosis, imagenología, detección y posiblemente, dependiendo del tipo de esta nanoestructura, el tratamiento mismo. ¿Qué es lo que estamos interesados nosotros desde el punto de vista físico? Miren, con esto quiero describir el proceso de angiogénesis, esa etapa con la cual se inicia el cáncer. Prácticamente cuando se genera un cáncer en el cuerpo humano, empieza a aparecer células. Las células normales, ¿no?, ocupan una región, pero de alguna manera empiezan a desarrollarse células anormales. Pero aquí hay un cierto nivel de equilibrio. Estos son los sistemas que abastecen de nutrientes a los sistemas celulares, ¿no? Cuando se localiza un tumor, en este momento empieza a haber un crecimiento desordenado de las células. Las células ya no se comportan exactamente como las células normales. Sin embargo, ese proceso al principio aparece localizado, pero requiere de mayor nutrientes porque se generan y crecen a mayor número, de tal manera que conjuntamente con la aparición de células empieza a haber un crecimiento de vasos sanguíneos. Eso es el proceso de angiogénesis. La ocurrencia de vasos sanguíneos, conforme se
crece, se origina un tumor y conforme se desarrolla está asociado a una proliferación de vasos sanguíneos. Y esto, fíjese, es una simulación por computadora. Teniendo los modelos físicos, biofísicos relacionados con este tipo de proceso, se meten los datos a la computadora y esto es realmente cómo se genera un proceso de vascularización alrededor de un tumor que está localizado en una parte del cuerpo. Acabo de mencionar o mencioné anteriormente que este proceso de vascularización significa mayor cantidad de sangre y eventualmente significa mayor calor metabólico. Calor es una propiedad que los físicos sabemos medir muy bien. Esto sería una calorimetría, pero in vivo. Era una biocalorimetría. Si pudiésemos detectar los niveles de calor que se generan en este proceso mismo del inicio de angiogénesis, podríamos realmente hablar de una tecnología para detectar el cáncer temprano. ¿Será eso posible? ¿Será posible detectar estos niveles de temperatura celular en el momento mismo en que se está creando el proceso de angiogénesis y la creación del tumor canceroso? Este es un reto, hay muchos grupos trabajando en esta área y sin embargo, fíjense, hay bastantes resultados promisorios. Con toda seguridad ahorita el grafeno, los nanotubos de carbono son los que tienen una gran posibilidad de ser utilizados como detectores y como terapia para eliminar el cáncer, ¿no? Aquí muestro unas fotografías. Esto que está acá son nanotubos de carbono, realmente son comerciales y se utilizan para investigarlos en imagenología y tratamiento de cáncer. ¿Por qué se utilizan los tubos de nanocarbono, por ejemplo? Sencillamente, miren, porque en el momento en que ustedes introducen los nanotubos de carbono al cuerpo humano, los funcionalizan, los van y los depositan a las células afectadas de cáncer, no se meten con las células sanas, de tal manera que cuando ya está localizado esas células cancerosas y los nanotubos ya están realmente unidos a la célula de cáncer, entonces es posible enviar una radiofrecuencia, ¿no? Esta es una radiación no ionizante, no tiene que ver nada con rayos X, bueno, son ondas electromagnéticas, pero la frecuencia, la energía es muy baja, de tal manera que una vez los nanotubos de carbono introducidos a nivel celular, funcionalizados adecuadamente para que arropen al tumor canceroso, podemos enviar esta onda electromagnética de radiofrecuencia y vean lo que pasa, la temperatura aumenta. Esto que está acá es conforme aumentan ustedes el tiempo de exposición con radiofrecuencia, vean que la temperatura está aumentando. Pero vean los aumentos varían con la concentración de los nanotubos de carbono, conforme aumenta la concentración, aumenta el calor. Fíjense, solo basta 46 grados para destruir una célula cancerosa. Una célula cancerosa puede ser destruida totalmente con 46 grados de temperatura y los nanotubos de carbono pueden dar esa posibilidad de destruir el tumor de cáncer utilizando excitación con radiofrecuencia y elevando la temperatura a niveles tales en los cuales pueda ser destruido el cáncer. Y así funciona, miren. Esto es el método tradicional de los tratamientos para el cáncer, ¿no? Se mete el fármaco, ¿no? Hay una interacción a nivel celular, pero vean ustedes que ese fármaco actúa tanto en las células sanas como en las células cancerosas. Estas células se ven afectadas y ¿qué es lo que obtiene uno al final? Obtiene que en el tratamiento tradicional hay células normales en buen estado de salud que son dañadas y esto es en detrimento de la salud del paciente. ¿Qué pasa con nanodispositivos? El nanodispositivo está adecuadamente funcionalizado para que reconozca únicamente aquellas células cancerosas y que respete las células sanas, de tal manera que este efecto de destrucción puede ser exclusivamente direccionalizado para las células cancerosas, ¿no? Miren, estos son experimentos in vivo en los cuales se utilizan nanopartículas y el efecto que yo les mencioné ahorita de excitación electromagnética para aumentar la temperatura, aquí se hace con luz que penetra el cuerpo. Es una luz infrarroja en la cual ustedes pueden observar el tumor de esta rata de laboratorio, de tal manera que esto es lo que provee la imagen, una localización nítida, bien definida del tumor. Colocamos las nanopartículas, en este caso son nanobarritas de oro, pero vean ustedes, en cuanto aumentamos la radiación, logramos destruir completamente el tumor. Esto en 20 días de tratamiento con radiación infrarroja, la cual no causa absolutamente ningún daño,
penetra el cuerpo humano, de tal manera que esta es la prueba de laboratorio en la cual es una de ellas, en la cual se demuestra que efectivamente se puede acabar con el cáncer a través de un tratamiento fototérmico, ¿no? Una vez que se descubrieron ese tipo de principios básicos, fototérmicos, transporte de fármacos a nivel celular, de inmediato las compañías farmacológicas empezaron a interesarse y han desarrollado una carrera enorme para fabricar los primeros sistemas nanoestructurados que puedan ser utilizados a nivel médico. Miren, aquí le presento uno muy popular. Esta es una albúmina. Es una plataforma nanotecnológica, la cual puede tener simplemente nanopartículas, puede ser una nanosfera, una nanocapa, pero aquí se introduce un fármaco. La idea de este sistema nanoestructurado es que una vez que ingrese al cuerpo humano pueda desarrollar distintas funciones. Miren, estas son, ya hay del orden de 100 medicamentos a nivel nanoestructurado que se utilizan. Algunos de ellos todavía están en pruebas clínicas para aprobación en la FDA, algunas ya tienen desde el 2005, pero estas son algunas de las más utilizadas a nivel actual. ¿Qué es la idea? Pues la idea es que una vez en contacto el sistema nanoestructurado con lo que uno quiere atacar, pues puede hacer interaccionar esas nanopartículas con las células y entonces obtener imagen, obtener un tratamiento fototérmico o realmente ayudar a la diferenciación y limitación de lo que es el cáncer. Estos son 2 medicamentos nanoestructurados ahorita aprobados por la FDA y que se utilizan actualmente. Hay muchos resultados a partir de utilizar estos, ¿no? y los resultados son muy promisorios. Esta es una prueba de lo que se hacen de estos medicamentos. Aquí es el paclitaxel. Este es en un tumor realmente y deliberadamente crecido en una rata de laboratorio. Y aquí ustedes pueden observar que hay una imagen característica, ¿no? Es una imagen que viene directamente del ratón y de su tumor y no requiere de medios ópticos complejos para poder detectarla. Entonces, a esto se reduce. Utilizar sistemas nanoestructurados, algo que está siendo muy utilizado son las nanocapas, porque las nanocapas tienen la impresionante propiedad de que cuando son iluminadas con luz roja y tienen las dimensiones adecuadas, la temperatura logra rebasar los 40-50 grados a nivel celular. Cuando uno utiliza luz infrarroja, esa luz penetra el tejido humano y logra crear las condiciones de excitación electromagnética para incrementar la temperatura a nivel celular. Es así más o menos pictóricamente cómo funcionan. Las nanoshells se introducen al cuerpo intravenosamente, de inmediato reconocen a las células porque están funcionalizadas para esa labor, ¿no? Una vez que están ya bien localizadas, se logra excitar con luz infrarroja, aumenta la temperatura y las células de cáncer son liquidadas y las células buenas permanecen sanas. Ahorita la idea es hacer nanodispositivos integrales. Estos nanodispositivos tienen que tener la característica de detección, de crear una imagen, pero además de permitir el tratamiento. Destruir las células y ver cómo ese proceso de destrucción se está llevando a cabo, ¿no? Este tipo de sistemas actualmente están en construcción y prueba, y uno de los aspectos más conocidos en la literatura es aquellos que utilizan los dendrímeros. Debido a estos ramales, eso abre la posibilidad de tener muchos tipos de sondas, de detectores, ¿no? Con esa nanopartícula y crear una diversidad de procesos. Entonces, ¿qué es la terapia de los dendrímeros? Es una terapia integral. ¿No? Esta terapia puede ser un agente terapéutico, puede detectar también el cáncer, puede hacer un monitoreo de las células conforme va requiriendo y desarrollándose el proceso, al grado de que también tenemos nosotros una forma de obtener información en tiempo real, in vivo, de lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces, fíjense que esta es una terapia de cáncer, pero muy novedosa, toda vez que es muy distinta a la terapia que actualmente se utiliza, ¿no? En los sistemas de radioterapia, por ejemplo, una persona con un tumor canceroso es sujeta a una radiación con rayos X o rayos gamma. La idea es enfocar la energía de esa radiación en el tumor canceroso, lo cual es sumamente difícil.
En consecuencia, siempre que usamos radioterapia, logramos crear un daño colateral al paciente. Eso va en detrimento de su salud, pero con las nanopartículas esto puede ser evitado, ¿sí? Entonces, es tan serio esto de la nanotecnología que a nivel mundial ha habido todo un resurgimiento de planes de Estado nacionales, programas integrales, ¿no?, que incluyen uno o varios estados, y un ejemplo de estos es en Estados Unidos. Mire, en Estados Unidos existe lo que se llama el Plan de Cáncer nanotecnológico, y la idea allí es aglutinar todas aquellas investigaciones capaces de coadyuvar a la utilización de sistemas nanoestructurados para el cáncer, ¿no? Miren, una cosa importante, lo que yo quiero mencionar ahorita es que toda la experiencia acumulada que se tiene en sistemas nanoestructurados comerciales ha creado una enorme confianza en utilizar estos sistemas para profundizar en el estudio, en los procesos biofísicos, en los procesos físicos de la interacción de la nanopartícula, de la nanoestructura con el tejido, que es un problema abierto. Mira. Una termología del cáncer, ¿no? Conocer las bases térmicas del cáncer es importantísimo, porque como lo decía antes, si podemos descubrir, si podemos detectar este proceso de angiogénesis, reducido a unas 10, 100 células cuando está iniciándose. Si podemos detectar con la ayuda de las nanopartículas esos sistemas, ese tipo de proceso, entonces estaríamos a un paso de controlar una prueba de diagnóstico para el cáncer. Les presento aquí algo que en lo personal me parece impresionante. Este es un estudio hecho por un fisiólogo, es un médico fisiólogo, y realmente lo que él hizo es un estudio, este es un estudio de Gautier, es un fisiólogo europeo, que hizo un estudio en 56,000 personas, 4,000 de ellas tenían cáncer, y lo que él quería explicarse era cuáles son las propiedades térmicas de ese tipo de procesos de tumor. Lo que hacía en 4,000 pacientes era obtener el tumor y medir la temperatura a lo largo del tumor. Y estos son sus resultados, fíjense, son resultados de 1980. Involucran 4,000 personas con cáncer, involucran más de 56 pacientes. Era prácticamente un físico. Lo que hacía era colocar simplemente termómetros, ¿no? Hacía la disección del tumor, lo sacaba, le medía la temperatura y trataba de medir conductividad térmica. Y vean lo que encontró, algo impresionante. Encontró, fíjense que esta es la célula cancerosa y esta es el tejido sano. Vean ustedes cómo una célula cancerosa tiene una temperatura más grande respecto de una célula sana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay calor, entonces es probable, si ese calor se detecta, podamos decir nosotros que hay una anomalía cancerosa. Algo impresionante que hizo este doctor Gautier es medir la conductividad térmica y logró establecer una diferencia enorme entre lo que son las células cancerosas y las células normales. Vean ustedes que estos experimentos realmente corresponden a la parte experimental de un físico que está midiendo conductividad térmica y mediciones de temperatura. Entonces, logró convencer a mucha gente de que cuando hay cáncer hay un patrón térmico. Ese patrón térmico está asociado a la generación del proceso de angiogénesis, el principio del cáncer, en donde alrededor de 50 a 100 células empiezan a ser afectadas por este proceso. Después está el proceso de vascularización. El proceso de vascularización lleva en consecuencia a irrigar esa zona que requiere de mayor nutrientes y en consecuencia aumentar la energía metabólica y la temperatura. Entonces, nuestro problema es este. Esto que están ustedes aquí observando es la fotografía infrarroja, ¿no? Y es lo que despide el cuerpo humano cuando le tomamos, ¿no?, con un detector infrarrojo una fotografía a una persona. Lo que hacemos realmente es, con el software adecuado, traducir eso a niveles de temperatura del cuerpo humano. Pero yo quiero que observen aquí, por ejemplo, en principio, si esto fuese una persona sana, estas son las que obtenemos en nuestro laboratorio, si este fuese una persona sana, habría una simetría de temperaturas de un lado y de otro. La termología clínica es muy importante aquí.
De hecho, por esa razón, para identificar si tienen un padecimiento, una infección, se les toma la temperatura. Si la temperatura está alta, pues implica que tienen algún proceso de inflamación o de infección. Ocurre lo mismo cuando tratamos de detectar anomalías, ¿no? Sobre todo en esta área del seno, porque una gran cantidad de personas tiene este padecimiento. Pero lo que yo quiero que observen es que estas asimetrías térmicas están asociadas con un proceso de vascularización anormal. Entonces, esto es de una persona que ya tiene un cáncer avanzado y esta asimetría está en función del padecimiento que tiene. Si esta persona no tuviera cáncer, tendríamos aquí prácticamente una figura, una fotografía igualita aquí en este lado. Pero estas áreas aquí implican que ese proceso de vascularización del cual hablé y que está asociado con el tumor y el desarrollo del tumor de cáncer, es muy fácil de detectar. El reto que tenemos es que aquí ya está una persona afectada con un tumor tal vez del orden de centímetros. La idea es detectarlo a nivel de micras. ¿Podemos realmente ser capaces de detectar tal vez un tumor de una micra o menor? La idea es que es algo que nos motiva y es lo que estamos haciendo actualmente en laboratorio. Hay una colaboración científica con científicos europeos y rusos en los cuales estamos enfocando las baterías de la nanotecnología y la nanociencia para la detección del proceso de angiogénesis, ¿no? Por métodos que tengan simplemente que ver con la detección infrarroja. Estamos midiendo la radiación electromagnética que emite el cuerpo. Esas anomalías térmicas están asociadas a padecimientos. Entonces, lo que debemos de ser capaces es diseñar sistemas nanoestructurados, introducirlos intravenosamente, funcionalizarlos para que se vayan a las células del cáncer que están en el seno, en regiones micrométricas o nanométricas, después estimularlas y observar un punto de alta temperatura indicativo de que hay una posible lesión tumoral. Esa es la idea, ¿no? Estos estudios los hemos hecho en cientos de pacientes y la idea es saber cuál es el comportamiento térmico del cáncer. Queremos conocer la física del cáncer, ¿no? No somos médicos, pero creemos que podemos contribuir esencialmente a una detección temprana si logramos descubrir cuáles son los efectos de las nanopartículas en ese proceso de angiogénesis y lo podemos detectar. Y entonces utilizamos todos los sistemas disponibles, ¿no? Y todos los procesos de funcionalización disponibles, los cuales son comerciales. Muchos de ellos, como los Gold Nanoshell, los sintetizamos nosotros en el laboratorio y ya hacemos los estudios celulares pertinentes. Estamos por iniciar los primeros estudios en animalitos como estos, ¿no? Pero aquí indico únicamente, ¿no?, que para el tratamiento de cáncer con cierto tipo de nanopartículas, realmente lo que podemos lograr es una destrucción prácticamente total del cáncer. Entonces, aprovechamos la información que existe en la literatura para poder construir nuestro propio sistema nanoestructurado. Quiero comentarles que no nada más a nosotros se nos ocurre esto, hay una enorme cantidad de instituciones, hay una destacada institución académica que está en la Universidad de Rice, ¿no?, en Estados Unidos. Ellos ya tienen del orden de 21 patentes ahora relacionadas con nanopartículas, con procesos que tienen que ver con radioterapia, auxiliares de radioterapia, transportadores de fármacos. Y también hay otras empresas nanotecnológicas. Esta, por ejemplo, es Nanobiotics. Esta empresa Nanobiotics tuve oportunidad de platicar con ellos en Europa hace un par de años, y lo que ellos desarrollaron es simplemente un material cristalino nanoestructurado, el cual introducen intravenosamente al cuerpo humano, lo funcionalizan para que arropen a las células cancerosas y al tumor, y después irradian con rayos X. La idea es que ese material, en este caso ellos usan cristales de óxido de hafnio, la radiación electromagnética tipo rayos X, al interaccionar con las partículas, crea una enorme cantidad de radiación secundaria, la cual permea el tumor donde están las nanopartículas y lo destruye. Este método se aprovecha la radioterapia normal y los efectos son extraordinarios. Implica menor dosis, toda vez que la interacción de la radiación con la nanopartícula crea mayor radiación y entonces exponemos al paciente con menor dosis.
Miren, estos son los experimentos en ratoncitos de laboratorio y vean ustedes que cuando utilizan oro más radioterapia, destruyen completamente el tumor. Miren, lo poco que destruye el tumor la irradiación con procesos de radioterapia normales, 30 grays. Vean ustedes que con oro más irradiación pueden eliminar el tumor y estos son datos de ratas de laboratorio, desgraciadamente, ¿no? Podemos continuar así. Pero la idea es que las nanopartículas están contribuyendo a tratar cánceres que ahorita son un reto, ¿no? Esos cánceres son un reto, pero una que me llamó la atención es esta empresa que se llama MagForce AG, vende nanopartículas de óxido de fierro, las cuales pueden ser utilizadas para poder visualizar un anglioblastoma, un tumor en el cerebro, difícil de operar. Pero estas nanopartículas se tienen que irradiar con radiofrecuencia, de tal manera que esta compañía les vende el medicamento nanoestructurado y les vende el dispositivo para poder hacer tratamientos de esta naturaleza. Es una compañía que ha tenido un éxito reciente, toda vez que ha logrado tener éxitos rotundos en el caso de tumores cancerosos en el cerebro. Miren, este es un indicativo de que la tecnología vino para quedarse y está siendo tomada en cuenta por las compañías farmacéuticas que realmente al principio estaban muy escépticas, no querían entrarle a esta parte nanotecnológica, pero ahorita ya tenemos nosotros una gran diversidad de sistemas nanoestructurados. Esto viene directamente de la revista de New England Journal of Medicine. Tenemos óxidos, tenemos puntos cuánticos, nanocapas, tenemos una enorme cantidad de sistemas orgánicos que se utilizan ahorita para atacar cáncer de hígado, de cáncer de mama, entre otros muchos, ¿no? Entonces, la tecnología es importantísima. Y esto que está acá es un indicativo de que cada vez hay mayor información. Este es simplemente un repaso que hice esto lo hice hace como 3 meses, ¿no? Y vean ustedes que toda la información científica que se está generando es enorme, tanto en nanociencia que implica nanomedicina. Y están apareciendo en consecuencia una enorme cantidad de revistas científicas nuevas, nanomedicina, un término que hace 10, 15 años no existía, y theranostics, un término completamente nuevo. Este término se involucra para detección, para imagen y tratamiento. ¿Sí? Conclusiones. Creo que la nanotecnología permite crear procedimientos médicos novedosos, con menor daño al paciente, con mayor efectividad que los tratamientos actuales. Yo creo que la nanomedicina puede abrir un parteaguas para el cuidado de la salud. Todos los sistemas nanoestructurados de los cuales hablé son sistemas que están probados en laboratorio, algunos están en fase clínica y es cuestión de esperar un par de años para que ya haya algunas pruebas en forma sistemática en humanos. Agradezco mucho su paciencia. Con todo gusto, si tienen alguna pregunta, o ya están con el tiempo encima. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelino Barbosa Flores, por su participación en esta 20ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, extiende el presente reconocimiento al doctor Marcelino Barbosa Flores por dictar la conferencia magisterial Nanotecnología aplicada a la medicina, caso de detención a temprana de cáncer en la tecnología limpia, en el marco de la 20ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 21 al 25 de octubre del 2013, Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Bien, lo despedimos con otro fuerte aplauso. Que tenga un excelente día. Y bien, jóvenes, vamos a pedirles, por favor,
que no se muevan de sus asientos. En un momento más estaremos con otra persona que también nos impartirá una conferencia muy interesante, 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 una conferencia muy interesante.